Qué hermoso poder estar aquí delante de su presencia. Este día maravilloso que el Señor nos ha bendecido con esta alabanza, Señor mío, y poder estar aquí junto a ustedes y compartir en este momento los anuncios de nuestra iglesia. Somos la Iglesia de Cristo Vida Nueva y estamos aquí en Estocolmo. Estamos ubicados aquí en Fulimbogatan 16A. Y bueno, los avisos de la semana es los días miércoles tenemos un nuevo programa recuperando la doctrina a partir de este miércoles 31 de marzo. Es el primer miércoles con este nuevo programa recuperando la doctrina con nuestro amado pastor Claudio, que es el que lleva este programa adelante. Los días viernes también estamos nosotros con el programa Volviendo a las Raíces. Los viernes 18:30, estos programas son transmitidos a las 18:30 de la tarde. También la prédica que se lleva los días domingo a las 12 del día. Y poder decirles a ustedes que Dios ha sido bueno, que Dios ha sido maravilloso, a pesar de tantas adversidades que han habido, que no nos hemos podido reunir físicamente, pero a través de estos medios de comunicación, la palabra siempre ha fluido, la palabra siempre se ha transmitido y eso es una gran bendición. Y ahí donde nos vamos dando cuenta cada uno de nosotros que la palabra de Dios se está cumpliendo. Porque hasta los confines de la tierra la palabra se está llevando. Tengo el privilegio de poder orar por diezmos y ofrendas y poder decirle a usted, mi amado hermano, mi amada hermana, que Dios le ama y le bendice de una forma sobrenatural cuando nosotros hacemos esa voluntad que Él nos manda, que es el serle a Él obediente con diezmos y ofrendas, así como Él lo dice en su palabra, que nosotros de lo que hemos recibido le entregamos a Él. ¿Y para qué le entregamos a Él? Porque Él no necesita nada, pero para que estos medios de comunicación funcionen, para que haya un local en el cual nos podamos reunir y poder llevar adelante estas transmisiones, porque nosotros estamos aquí es para llevar la palabra que da libertad y sanidad y restauración. Voy a orar por diezmos y ofrendas. Disponga su corazón allí donde usted se encuentra y que sea el Señor guardándole, multiplicándole y proveyéndole, porque Él es su proveedor. Jehová Jireh, que Él es el que te provee para cada una de tus necesidades. Gracias te doy, papito de la gloria, por este momento, Señor, en el cual vengo delante de tu presencia, Señor, con este privilegio de poder orar por diezmos y ofrendas, Señor, y bendecir a tu pueblo que está a través de estos medios de comunicación, allí donde cada uno se encuentra, que seas tú bendiciéndolo de una forma sobrenatural, Señor, que seas tú multiplicándole, Señor Padre bendito, de lo que tú le has dado, Señor, y que seas tú, Señor mío, con ellos día a día, Padre bendito, porque solamente tú lo puedes hacer. Te doy gracias en el nombre de Jesucristo de Nazaret, con el poder de tu santo y bendito Espíritu, Señor. Bendice a tu pueblo, Señor, bendícelo de una forma sobrenatural. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo te damos gloria, te damos honra, te damos alabanza y te damos adoración. Amén, amén y amén. Que el Señor les bendiga, queridos hermanos. Qué bonito poder estar nuevamente con ustedes un domingo más para poder predicar o hablar un poquito de la palabra del Señor. Y quiero saludar primeramente, por supuesto, a todos mis hermanos que nos pueden estar viendo de diferentes partes. No los quiero nombrar porque siempre me queda alguien fuera, y solamente les deseo unas bendiciones inmensas de parte del Señor, y que sea el Señor abriendo nuestros corazones y nuestras mentes. Antes de empezar, entonces me gustaría hacer una oración. Una oración para que podamos concentrarnos hoy día un poquito en la palabra del Señor y que ésta pueda realmente llegar a nuestros corazones y pueda hacer el cambio que la palabra del Señor quiere hacer, que el Señor quiera hacer en nuestras vidas. Amén. Oramos entonces. Señor, te doy gracias por tu amor, por tu misericordia. Y te pido, Señor, un Espíritu, Señor Santo, donde pueda abrir nuestro entendimiento. Saca, Señor mío, todo árbol que jamás ha sido plantado de parte tuya. Y pon, Señor, el árbol de la vida, Señor. Pon ese árbol, Señor, que está al lado de este río, Señor, donde sus hojas, Señor, nunca caen. Sus ramas, Señor, nunca se secan.
Señor, ayúdanos, Señor, a estar cerca tuyo, que tu palabra pueda, Señor, transformar, llenar, cambiar nuestra manera de pensar y nuestra manera de conducirnos. Llévanos cada día más camino a esa perfección que tú quieres, Señor mío, que caminemos en este mundo para poder ser llevados, Señor, un día a tu presencia. Señor, te doy gracias. Bendice a cada hermano, bendice a cada oyente, bendice a cada uno de ellos en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Que el Señor me los bendiga entonces, queridos hermanos, y vamos a estar dando la palabra. Quiero primeramente, por supuesto, hemos estado hablando todo este mes sobre la santidad. Un tema que pienso de que ha sido un tema importante, donde podamos comprender un poquito más cómo se mueve y cuál es la forma de poder llegar a esa santidad que el Señor nos pide, hermano, que lleguemos. El Señor nos dice, sed perfectos, como el Señor, como nuestro Dios es perfecto, nuestro Padre es perfecto, pero también nos dice que tenemos que ser santos. Amén. Y nuestro versículo clave donde hemos empezado a sacar todo lo que se refiere a la santidad es Apocalipsis capítulo 3, versículos 10 y 11, hermano. Dice así: porque has guardado la palabra de mi perseverancia, yo también te guardaré de la hora de la prueba. Esa hora que está por venir sobre el mundo para poner a prueba a los que habitan sobre la tierra. Vengo pronto, retén firme lo que tienes, para que nadie tome tu corona. Amén. Acuérdese que hemos dicho de que cuando aquí la palabra nos dice de corona, nos habla de premio, que nadie arrebate tu premio. ¿Y cuál es el premio mayor, queridos hermanos? Es poder llegar a ser arrebatados por Él, llegar a ser novia de Cristo, llegar a esa estatura del varón perfecto. Y es por eso que es tan importante la prédica del día de hoy, porque nosotros tenemos que alcanzar esa santidad. Acuérdense que la palabra perseverancia dice de que has guardado la palabra de mi perseverancia, o en otras versiones dice de mi paciencia. Es la palabra upomone, y que quiere decir resistencia y aguante, pero alegre. Amén, es lo que estuvimos viendo la vez pasada. ¿Cómo tenemos que llegar a la santidad? ¿Qué es lo que tiene que ser la santidad para nosotros? Algo alegre, algo con alegría, que nos contentemos en su santidad, como decía David, hermano, que él se contentaba en la hermosura de su santidad. Y dice que la palabra, hermano, guardar, porque también dice que guardando la palabra, porque has guardado la palabra. Entonces esa palabra guardar viene también del griego, que es tereo. Y se lo pongo ahí nuevamente para que usted lo tenga bien presente, que quiere decir guardar, conservar, custodiar, reservar. Amén. Es mantenerse, es guardar, reservar la palabra. ¿Se acuerdan? Mire, nuevamente está el librito aquí, el Nuevo Testamento. Aquí tengo el mismo ejemplo. Entonces, guardar la palabra, hermano, poder realmente custodiarla, reservarla, porque es importante, hermano. Ahora, aquí dijimos de que era importante guardar esta palabra. ¿Por qué? Porque dice que Él viene pronto y nosotros tenemos que retener firmes lo de Dios. Entonces, la pregunta era, entonces, ¿qué deberíamos retener? ¿Se acuerdan? Y de aquí sacamos de que tenemos que retener la santidad. La santidad tenemos que retener. Pero le pongo, hermano, ahí en Hebreos capítulo 12, versículos 14 y 15, quiero que vea ahí, dice, seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe, y por ella muchos sean
contaminados. Entonces, ¿qué es lo que nosotros tenemos que retener? Y es de lo que hemos estado hablando, la paz y la santidad. Nos hemos enfocado un poquito más en la santidad porque sabemos que teniendo paz tenemos santidad. Teniendo santidad hay paz, amén. Hay paz para con Dios. Entonces le quiero mostrar, porque no le voy a hacer todo el resumen como la vez pasada, sino solamente le quiero mostrar los 6 puntos que terminé la vez pasada y se los quiero mostrar para poder empezar con ellos. Y dice así, entonces, según todo lo que hemos visto este mes, dice, punto 1, la santidad es un actuar diario y no solamente de un momento. Eso es lo que estuvimos viendo. Punto 2, la santidad es necesaria para ver a Dios. Punto 3, la santidad no son prohibiciones, sino más bien una perfección personal en el temor a Dios, que nos llena de su sabiduría y nos enseña su justicia, los derechos, la rectitud del caminar que debemos de tener. Punto 4, la santidad de Dios hace que maduremos y podamos distinguir lo que es importante de lo que no es en nuestras vidas. Punto 5, la santidad en su más alto nivel es sentir el gozo, el júbilo, cuando su santidad es inscrita en nuestros corazones. Y punto 6, la santidad aparta la tristeza, te conserva en el camino de Dios y te libra de tus enemigos. Aleluya. Mire todas las cosas que hemos estado viendo todo este mes. Si usted me está oyendo por primera vez, le recomiendo, hermano, que vaya por lo menos 3 prédicas anteriores, que las vaya escuchando y que de esa forma usted se entere de lo que hemos estado hablando, porque son cosas sumamente importantes, porque el Señor, hermano, definitivamente nos pide santidad. Y de eso estamos conversando, porque se supone que nosotros tenemos que irnos perfeccionando para llegar al varón, a ese varón perfecto, a esa estatura que el Señor nos pide. Entonces nosotros, una de las perfecciones, hermano, es poder llegar a esa santidad. Y hemos estado explicando durante este mes cómo poder llegar ahí. Y estos 6 puntos es un resumen de todo lo que hemos visto. Amén. Pero ahora nos vamos a ir un poquito a lo nuevo para seguir hablando de esto. Recién les leí, hermanos, en Hebreos capítulo 12, versículos 14 y 15, recién le leí, dice, seguir la paz con todo y la santidad sin la cual nadie verá al Señor. Eso lo tenemos claro, ya hemos hablado de eso. Pero hay algo que dice después, porque este versículo habla de muchas cosas. Y dice, mirad bien. Mire, mirad bien. Me fui al original un poquito y vi qué es lo que realmente quiere decir esto. Porque dice, mirad bien. No sea que alguno deje alcanzar la gracia de Dios. Este mirad bien quiere decir ser precavido, hermano. Eso es lo que dice el original, ser precavido, estar en guardia, o sea, de que uno no se puede quedar dormido como las vírgenes, hermano, sino estar alerta, amén. Entonces, mira lo que significa, cuando dice mirad bien, es estar alerta, estar en guardia. Un guardia, usted sabe de que siempre tiene que estar bien despierto y tiene que tener sus oídos bien ahí concentrados, bien enchufados en las cosas que pasan, y sus ojos tienen que ver incluso en la oscuridad, hermano. Entonces, estar alerta, estar en guardia, ser precavido, eso dice realmente, esto es lo que está diciendo, mirad bien. Ahora dice, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios. Ahora, ¿por qué va a dejar de alcanzar la gracia de Dios? Por lo que dice después, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe. Mire, escúcheme bien, la raíz de amargura te puede estorbar y te puede llevar, dice, incluso muchos pueden llegar a ser contaminados a través de esa raíz de amargura. Imagínese, o sea, de que esa raíz de amargura no te contamina solamente a ti, sino que tú también puedes llegar a contaminar
a otros. ¿Y quiénes son los otros, los que están más cerca de nosotros? Nuestros familiares, nuestra esposa, o el esposo, o los hijos, las hijas. Y entonces es muy importante esto, hermano, porque cuando yo vi esto, dice, os estorbe. Entonces, mire, esto yo dije, lo tengo que averiguar un poquito más. Raíz de amargura. Entonces me fui al original de la palabra, hermano, y fíjese de que en el original la palabra no son dos. Claro, en nuestras traducciones dice raíz de amargura, porque yo pienso que es la mejor forma de poder obtener o traducir a lo mejor esto. Porque la palabra que se usa en griegos es una palabra que se le dice pircria o picria. Ahí se los pongo, me parece que se lo mandé al hermano. Picria, que es una raíz de amargura. ¿Y qué quiere decir esto? Picria es algo punzante, pero específicamente quiere decir veneno. Veneno. Entonces también se puede traducir como amargura, resentimiento, aborrecimiento, amargo, condición de extrema maldad. Mire, vamos de vuelta. Aquí me quiero parar un poquito, porque claro, cuando nosotros leemos raíz de amargura, pensamos que solamente se refiere a una tristeza. Ay, hermano, no se ponga triste, porque eso te puede provocar una raíz de amargura. Así es lo que es normalmente lo que uno habla. O ten cuidado con esto, o ten cuidado con esta pena. Amén. Es lo que es aproximadamente lo que estuvimos viendo la vez pasada, que hay que echar toda tristeza, porque la santidad del Señor se alcanza con alegría. Amén. Con júbilo. Amén. Aleluya. Pero es interesante que esta raíz de amargura quiere decir específicamente veneno. Veneno, hermano. Entonces empecé a averiguar, hermano, a qué se refiere realmente esta palabra, porque en otras traducciones o en otros diccionarios bíblicos lo toman como una condición de extremada maldad, dice el diccionario Bain. Entonces vemos de que una raíz de amargura está completamente conectado a una maldad. Mire, a una maldad, a una forma de vivir. Es cuando ya la maldad ha tocado tus emociones, que llegan a ser envenenadas. Y cuando la maldad toca tus emociones y son envenenadas, lo único que produce es de que los que te escuchan o la gente que está alrededor tuyo puedan llegar a ser, como dice aquí, contaminados por esa raíz de amargura, por esa maldad, por esa forma. Fíjese que esta raíz de amargura alude a un abandono completamente de Dios. Puedes seguir teniendo idioma cristiano, pero dentro de ti hay un abandono de la parte de Dios. Es una desobediencia como lo que hizo Israel. Israel siguió siendo Israel, pero el Señor los dejó porque su pecado los contaminó completamente, y a nosotros, hermano, cristianamente también nos puede llegar a contaminar todo nuestro ser, incluso los que están cerca de nosotros. Entonces esta palabra picria, hermano, denota amargura, pero de una forma que ya ha llegado a una maldad en nosotros. Dice que es una condición de extrema maldad. En Romanos 3 dice que habla del hiel de amargura, hermano. Mire, yo le voy a poner un ejemplo para que usted lo pueda entender mejor. Dice que es una productora, en nuestro diccionario, una productora de frutos malignos, incluso de maledicencia. Imagínese, de algo completamente malvado, de maligno, de maldad, de maldito. Entonces la cosa está seria aquí, hermano. Mire, les quiero leer, no se lo mandé al hermano, pero yo se los leo. En Hechos capítulo 8, versículos 18 al 23, si usted tiene Biblia, ábrala ahí. Aproveche,
Mire que normalmente siempre le sirvo todo lo tiene hecho. Ahora abra sus Biblias y dice así: cuando Simón vio que el Espíritu se daba por la imposición de las manos de los apóstoles, les ofreció dinero. Mire, este era el Simón el mago, ¿no? Diciendo: dame también a mí esta autoridad. Autoridad significa poder. De manera que todo aquel sobre quien ponga mis manos reciba el Espíritu Santo. Mire lo que quería este Simón. Este Simón vio, hermanos, que los apóstoles se estaban haciendo populares. Era un mago y él también tenía una cierta popularidad entre el pueblo, claro, porque hacía cosas, ¿no? Él era un hombre incluso reconocido, pero cuando vio que la gente se empezaba a estar más cerca de los apóstoles que en él, entonces él dijo: ¿qué tienen estos apóstoles? Entiendo, aquí están haciendo magia. Le ponen las manos y reciben al Espíritu Santo. Entonces él se acercó a los apóstoles y le dijo: mire, me gustaría ver este don que ustedes tienen. Yo les puedo ofrecer dinero, si ustedes me los dan, para que yo también ponga las manos y ellos puedan recibir el Espíritu Santo. Y de esa manera sigo siendo popular entre el pueblo. Mire las cosas que él pensaba. Entonces dice que aquí en la Biblia, Pedro le dijo: que tu plata perezca contigo, porque pensaste que podías obtener el don de Dios con dinero. No tienes parte ni suerte en este asunto, le dice, porque tu corazón no es recto delante de Dios. Por tanto, dice, arrepiéntete de tu maldad. Mire, arrepiéntete ¿de qué? De tu maldad. Ruega al Señor que, si es posible, se te perdone el intento de tu corazón, porque veo que estás en hiel de amargura y en cadena de iniquidad. Cuando dicen hiel de amargura y cadena de iniquidad, es la misma palabra que se utiliza ahí en Hebreos, la palabra picria, que quiere decir específicamente veneno. ¿Qué quiere decir amargura? ¿Qué quiere decir frutos amargos? ¿Qué quiere decir una raíz completamente amarga, extremada de maldad? Mire, entonces, ¿qué es lo que vieron los discípulos en él? Una raíz de amargura, pero en el sentido de maldad, porque él quería ser popular. Él no quería que lo de él se acabara, sino que obtener los de los discípulos a través del dinero. Ahí estaba su maldad. ¿Dónde estaba su corazón? En que él podía comprar las cosas. Mire, entonces los apóstoles se estaban haciendo en ese momento populares, hermano. Entonces él pensaba que lo podía comprar. Mire, ¿qué es lo que sentía él? Porque aquí hay que analizarlo. ¿Qué es lo que él sentía? Él sentía un celo amargo. Él sentía celos de los apóstoles. Él se sentía: no, ellos no pueden ser más populares que yo. Ellos no pueden ser más que yo. Ellos no pueden tener más dinero que yo. Ellos no pueden obtener eso más que yo. Yo tengo que ser el popular. Yo tengo que ir adelante. Todos me tienen que ver a mí. ¿Qué es lo que sentía? Un celo amargo. Sentía rabia por los apóstoles. Sentía rabia, hermano. Y él quería obtener eso, comprarlo, para él seguir siendo como un reconocido dentro del pueblo. Entonces, hermano, cuando hablamos de raíz de amargura, es mucho más profundo que una tristeza, porque la palabra me llega a decir: la tristeza puede durar hasta el anochecer, pero al otro día me levanto con alegría, amén. Eso es lo que dice la Biblia. O sea que puede haber tristeza en nuestras vidas, pero uno tiene que poner un límite cuando esto se nos está provocando en una raíz de amargura. Le puedo dar un ejemplo. Mire, a ver, por ejemplo, le voy a dar un ejemplo propio. Mire, hubo un momento donde me acuerdo de que tenía que
que comprar varias cosas. Y entonces yo decía, ay, qué bueno, va a llegar el sueldo, me va a llegar esto, me va a llegar esto otro, y voy a comprar esto y esto otro. ¿No le ha pasado a usted que planifica de un mes para otro? Y de repente le llega cuentas que ustedes no pensaban que tenían que llegar. Le llega esa cuentita que usted no pensaba que le iba a llegar y justamente le llegó. Y lo que tenía para comprar lo tuvo que pagar ahí en cuenta y se quedó con casi nada. ¿No le ha pasado eso a usted? Porque a mí me ha pasado varias veces. Entonces en ese momento que tú estás pagando esa cuenta no estás muy alegre. Porque no la estás pagando, ¡ay, qué lindo! Voy a pagar mi cuenta. Sino que te empieza a dar una cierta rabia. Pucha, y yo necesitaba este dinero para hacer esto otro. ¿Por qué tengo que estar pagando la cuenta? Y empezamos, ¡oye, señor! ¿Y por qué me pasan estas cosas a mí? ¡Ay! ¿Y por qué al vecino le va bien y a mí no? ¡Ay! ¿Y por qué ese vecino tiene ese auto y yo no? ¿Y por qué a él? Entonces ya no es una tristeza, ya es un celo. Ya es una avaricia. Ya son cosas peores que empiezan a envenenar nuestro corazón. Entonces, ¿qué es lo que se envenena? Nuestras emociones se empiezan a envenenar de maldad. Esa es la raíz de amargura. Entonces, hermano, cuando nosotros vemos esto, necesitamos límites. Necesitamos límites porque imagínense, esas cosas estorban para poder llegar a la santidad del Señor. Te estorban, hermano. Porque, mire, y es un ejemplo con dinero, no solamente lo que le estoy diciendo, pero hay cosas peores, hermano. Hay cosas peores cuando uno quiere lo que tiene el otro. Cuando uno quiere obtener como sea lo que tiene el otro. Y hermano, nosotros tenemos que tener cuidado con ese tipo de emociones, porque son emociones envenenadas. Y cuando no nos resulta, nos enojamos, nos ponemos en celo, empezamos a criticar, incluso nos enojamos con Dios y no llegamos a la santidad de Él. De esa forma no. Entonces necesitamos límite. Ahora, fíjese que la palabra del Señor, santo Dios, ¿tanto tiempo ha pasado ya? Ay. Quería empezar a explicarle un poquito sobre esta sabiduría, hermano. Porque si nosotros queremos llegar a la santidad del Señor, nosotros tenemos que ocupar la sabiduría del Señor para poder llegar ahí. Y ahora, hablando de esta raíz de amargura, es importante de que cada uno conozca sus límites. Uno tiene que conocer sus límites. Y a veces realmente tenerlo bien claro para no pasar, hermano, para no pasar el límite y llegar a una raíz o algo que te haga mal y no alcanzar la santidad del Señor. Entonces, fíjese de que hay como un triángulo de la santidad. Yo le llamo así, pero realmente no es eso, ¿no? Que son como parámetros para nuestra vida, ¿no? Es para tener límites en nuestra vida. Y para eso yo quiero llevarlo a 3 versículos. Primeramente, 1 Corintios, capítulo 6, versículo 12. Dice así en la parte primera del versículo, dice, todas las cosas me son lícitas, mas no todas convienen. El segundo versículo, 1 Corintios, capítulo 10, versículo 23, en la parte B del versículo, dice, todo me es lícito, pero no todo edifica. Y después nos devolvemos a 1 Corintios 6, 12, en la parte B del versículo, dice así, todas las cosas me son lícitas, mas yo no me dejaré dominar de ninguna. Amén. Volvamos, mire, todo me es lícito, todo le es lícito, pero no todo conviene, no todo edifica y no me dejaré dominar por ninguna cosa. Eso es lo que dice la palabra. Ok. Entonces está claro para el cristiano que todo le es lícito. La palabra lícito es admisible, hermano. Es permitido, es posible. O sea, todo que es lícito, el Señor, fíjate que aquí no te está prohibiendo nada. Pero te está diciendo de que tú mismo tomes las determinaciones necesarias para que tú mismo puedas comprender con la palabra del Señor tus límites. Los límites
que necesitamos. Entonces deberíamos hacernos una pregunta, hermano. ¿Cuáles son las cosas que nos convienen? O las cosas que no convienen, perdón. ¿Cuáles son las cosas que no edifican? ¿Y cuáles son las cosas que no tenemos que dejarnos dominar? Porque eso es lo que está diciendo la palabra. Todo me es lícito. Pero hoy día yo no quiero caer en decirle a usted lo que usted no puede hacer. No, porque eso usted lo mismo lo tiene que descubrir. Pero yo quiero enfocarlo buscando un poquito, hermano, la sabiduría del Señor, porque acuérdese que es el Espíritu Santo que nos da la sabiduría necesaria para poder llegar al temor de Dios y así a la santidad de Él. Entonces, si buscamos, hermano, lo que nos conviene, lo que nos edifica y lo que sí nos tiene que dominar, vamos a poder comprender lo que no nos conviene, lo que no edifica y lo que no nos tenemos que dejar dominar. Mire, hermano, explíqueme el trabalengua. Hermano, este es un principio bíblico. Es un principio bíblico. Se lo quiero decir. Romanos capítulo 12, versículo 21. Miren lo que dice ahí. No seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. Aleluya. Miren, entonces aquí hay un secreto, hermano. Hay un misterio que hoy día yo quiero que usted lo entienda. Que si tú quieres alcanzar la santidad que es la que el Señor nos quiere que alcancemos, acercándote, tú te puedes acercar, hermano, en lo que sí te conviene, en lo que sí te puede edificar y en lo que sí te tiene que dominar tu vida. ¿Por qué? Porque de esa forma tú harás sacar de tu vida lo que no conviene, lo que no edifica y lo que no te tienes que dejar dominar. Aleluya. Mire, todos nosotros, por ejemplo, tenemos concupiscencias, debilidades propias, y las mías seguramente no son las mismas que las suyas. Pero muchos cristianos luchan por años con sus debilidades. Y entonces empiezan a luchar. Ya, hoy día sí que voy a ayunar, voy a orar y voy a ir a la iglesia. Amén. Y no pasa, hermano, de la puerta de la iglesia y ya está metido en lo mismo nuevamente. ¿Por qué? Y pueden pasar años de esa forma, hermano. Pero hoy día yo le quiero dar este secreto, hermano, para poder avanzar. ¿Y cuál es el secreto? De que usted, haciendo el bien, echa abajo el mal. Pero ¿qué es lo que queremos nosotros? Nosotros muchas veces queremos echar abajo el mal para obtener el bien. No, hermano, Dios muchas veces no trabaja de esa forma. Aquí hay un principio bíblico, hermano, que nosotros tenemos que ver. Si tú pones toda tu energía, tu tiempo, tu dedicación a lo bueno, en las cosas de Dios, entonces ya tiene una gran parte de tu debilidad ganada. Si tú tomas todas tus energías en leer la palabra, en buscarlo, en realmente ver lo que realmente te conviene, entonces tu debilidad poco a poco se va a ir apagando. Fíjese usted. En Romanos capítulo 12, versículo 9, miren lo que dice ahí, se lo leo en la versión Palabra de Dios para Todos. Dice así: su amor debe ser real y sincero. Ahora escúcheme bien. Detesten el mal y apéguense solo al bien. Ok, entonces ¿cómo tú puedes detestar el mal? Apegándote al bien. Apegándote al bien. La palabra bien decía ahí que no seas vencido de lo malo. ¿Cómo tú puedes vencer tu debilidad? ¿Cómo tú puedes vencer lo malo? ¿Cómo tú puedes vencer? ¿Cómo tú puedes saber tus límites? Conociendo el bien, conociendo la verdad. Dice que si no vence con el bien el mal. ¿Cómo tú puedes vencer lo malo? Con el bien. Con el bien, hermano. Entonces, en vez de estar peleando, concéntrate más en las cosas de Dios, en el bien, y ese bien hará apagar, en el nombre de Cristo Jesús, a pisotear el mal en nosotros. Amén. Qué linda la palabra del Señor, hermano. Entonces, hermano, ya poniendo esta base
Déjeme tomar un poquito de agua. Ya entendiendo este principio, hermano, entonces le quiero dar algunos ejemplos para que usted lo pueda comprender mejor. Mire, entonces yo no les voy a decir lo que a usted no le conviene, porque la palabra de Dios me dice, todo me es lícito, mas no todo conviene. Yo no le voy a decir a ustedes lo que no le conviene. Yo le voy a explicar lo que sí le conviene para que usted comprenda lo que no conviene. Amén. Aleluya. Es que tenemos que concentrarnos en lo de Dios, hermano. Amén. Mire, todas las cosas me son lícitas, pero no todo conviene. La palabra convenir es algo que es provechoso, ventajoso, beneficioso, hermano. Pero vamos a lo primero. Hechos capítulo 6, versículo 2. Dice así: entonces los 12 convocaron a la congregación de los discípulos y dijeron: no es conveniente que nosotros descuidemos la palabra de Dios para servir mesas. Ok, volvamos. Entonces, mire aquí, ¿qué sería entonces lo que conviene? Atender la palabra de Dios. ¿Cómo tú puedes vencer el mal? Atendiendo la palabra de Dios, porque eso es lo que conviene. Aquí había un problema, hermano, en este versículo que nosotros leímos, que los discípulos estaban muy afanados en poder satisfacer las necesidades del pueblo, y ellos atender a las mesas quiere decir de que ellos estaban encargados de repartir los alimentos, porque en aquel tiempo, en la iglesia primitiva, dice que tenían todo en común, era como una olla en común, y ellos repartían los alimentos y estaban todo el tiempo ahí. Entonces decían, no es bueno que nosotros estemos haciendo esta labor, porque estamos descuidando, estamos desatendiendo la oración y la palabra del Señor. Entonces dijeron, no es bueno. Entonces estos ministros apóstoles no le quedaba tiempo para la palabra, no le quedaba tiempo para la oración. Claro, usted me puede decir, pero hermano, yo no soy ministro. Mejor todavía, tiene más tiempo para la palabra entonces. Tiene más tiempo para la palabra. Porque mire, aquí hay un peligro, hermano. Porque muchos quieren satisfacer, ¿no? O quieren llegar a la santidad, o quieren llegar al temor de Dios sin leer la palabra del Señor, sin entender los principios de Dios, sin entender incluso este principio bíblico, que es cómo vas a hacer caer el mal. Es haciendo el bien, querido hermano. Es atendiendo a la palabra del Señor. Entonces muchos quieren satisfacer la santidad sin buscar la palabra de Dios. Y eso es peligroso, hermano, pues muchos pueden llegar a tener sus propios conceptos de la santidad. Y eso sí que puede traerte grandes problemas. Hay que tener un verdadero sentido, un verdadero concepto de la santidad, y es por eso que hemos estado hablando casi todo un mes sobre esto. Entonces, lo que nos conviene, ¿qué sería? Atender la palabra del Señor. Eso es lo que a ti te conviene, y eso es lo que a mí me conviene totalmente, hermano. Totalmente, porque en la palabra de Dios, acuérdese que ahí está. En la palabra, en leer la palabra de Dios, Dios te puede dar la sabiduría. El Espíritu Santo te puede revelar. Y cuando se escriba en tu corazón, ganaste. Aleluya, ganaste, hermano. Mire, quiero llevarlo a otro versículo. Hechos capítulo 17, versículo 11. Dice así la palabra del Señor. Dice, estos eran más nobles que los de Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando diariamente las Escrituras para ver si estas cosas eran así. Mire, aquí estos hermanos, ellos atendían la palabra. Iba Pablo y Silas, les hablaba de la palabra, y ellos en Tesalónica dice que ellos con solicitud, con ahínco, con energía, escudriñaban la palabra para ver
si lo que decía Pablo, lo que decía Sila o lo que decía algún apóstol era verdad. Imagínense. Entonces ellos no leían la palabra solamente, ellos la escudriñaban también, hermano. Ellos atendían la palabra. Entonces, mire, hermano, aquí hay algo increíble. Ellos no la estaban leyendo, ellas la estaban estudiando. A ver, ¿qué es lo que dijo Pablo? A ver, ¿será así? A ver, voy a ver la palabra del Señor. Ah, sí, ¿qué dice la original? Ah, sí, no, tiene razón. Sí, es así, porque así dice la palabra del Señor. Eso es lo que hacían. Aleluya. Y eso es lo que deberíamos hacer cada uno de nosotros también, hermano. Amén. Entonces, es importante, hermano, porque esta labor, hermano, muchas veces se piensa que es una labor solamente para los pastores o para otros o para los ancianos, pero no, esta es una labor para todos nosotros, para toda la iglesia. Toda la iglesia tiene que escudriñar. Aquí fíjese de que en Hechos 17:11 no dice que los que escudriñaban la palabra eran pastores o eran ancianos o eran líderes o como quiera llamarle, no, eran hermanos. Y que con devoción, hermano, escudriñaban, hermano, diariamente. O sea, ¿cuántas veces? ¿Una vez a la semana? No, todos los días. Todos los días estaban ahí leyendo la palabra, todos los días estaban escudriñando la palabra, todos los días, aunque sea un versículo, dice, Señor, por favor, te pido de que tú me hables a través de este versículo. Y ahí empezaban a escudriñar y se ponían de este versículo y después se iban a otro y después se iban a otro. Aleluya. Hermano, esa debería ser el hambre que nosotros tenemos que tener con la palabra del Señor, porque haciendo eso, hacemos caer el mal. Aleluya. Esa es la palabra del Señor. Ese es el principio bíblico, hermano. Mire, Santiago 1:22 dice así: sed hacedores de la palabra y no solamente oidores, que se engañan a sí mismos. Mire, entonces no basta solamente cómo tú puedes atender la palabra, escudriñándola. Pero también tú la tienes que hacer. No basta solamente que tú la escudriñes y no la hagas. Tenemos que ser hacedores de la palabra. Si el Señor te habla algo en la palabra del Señor, ponla, hácela por fe en el nombre de Cristo Jesús, porque Dios lo ve, hermano. Y Dios te puede llevar a un nivel diferente para poder alcanzar esa santidad que necesitamos tú y yo alcanzarla. Miren lo que dice aquí. No está diciendo que solamente oír, sino es hacerla. Ahora, Romanos capítulo 10, versículo 17, mire, voy rápido adelante, dice, así que la fe es por el oír, y el oír la palabra de Dios. Entonces muchas veces dice, Señor, yo te pido que me des fe, y que me des fe, y que me des fe, y oramos, amén, que me des fe, Señor, dame fe, dame. Ah, espérate, y el Señor te va a decir, ¿cuándo leíste la palabra la última vez? Ah, Señor, fue con el pastor el domingo pasado. Ah, pero la palabra hay que leerla todos los días. Hay que escudriñarla todos los días. Porque si no la lees, la fe se muere. Porque acuérdense que el Señor nos da la fe como un grano de mostaza. Pero eso tiene que caer, tiene que morir y tiene que hacer fruto, hermano. Por eso es que ya no me gusta mucho la canción Si tuviera fe como un grano de mostaza, porque nos quedamos solamente en el grano de mostaza y ¿a dónde están los frutos después, hermano? Nos quedamos solamente en un primer nivel. No, hermano, tenemos que avanzar, tenemos que avanzar en el nombre del Señor. Mire, en cortas palabras, la palabra de Dios tienes que retenerla, tienes que escudriñarla, tienes que huirla y tienes que hacerla. Se los repito. Tienes que retenerla, tienes que escudriñarla, tienes que oírla y tienes que hacerla. Haciendo esto, estarás más cerca de llegar al nivel de la santidad que Dios quiere que lleguemos. Esto es una de las cosas que sí conviene, hermano, que nos conviene. Lo que no convendría entonces es justamente no hacer estas cosas. Si tú no retienes tu palabra, si tú no escudriñas la palabra, si tú no oyes la palabra, si tú no haces la palabra, entonces definitivamente esas son las cosas que no convienen y que van a dejar que no llegues a la santidad del Señor. ¿Ok? Yo pienso que he estado claro. Bueno, yo me entiendo muy bien.
Amén. Pero bueno, sigamos, hermano. ¿Qué otras cosas no conviene? ¿Qué otras cosas, en otras palabras, nos conviene? Acuérdense que estamos viendo, haciendo el bien, hacemos morir el mal. Es el principio bíblico. Entonces, ¿qué otras cosas me conviene? Hechos capítulo 6, versículo 3. Dice así. Dice, buscad pues, hermano, de entre vosotros a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos de este trabajo. Amén. Mire, este versículo es como seguir lo que le leí. Acuérdense que los apóstoles decían, no es bueno de que nosotros sirvamos a la mesa y descuidemos lo primero, que es la palabra y la oración. Entonces dijo, ahora dice, vamos a buscar a hermanos. Entre los discípulos, o sea, hermanos que se estaban discipulando. Entonces ellos buscaban hermanos entre gente que se estaba discipulando, hermano. No buscaban a cualquiera, ¿no? Y mire los requisitos para atender a las mesas, para repartir alimentos. Dice, entre vosotros a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría. Mire, a quienes encarguemos este trabajo. Mire, en primer lugar, si le pongo todos los requisitos, primeramente tenía que ser gente que estaba siendo discipulada, gente que tenía buen testimonio, gente que estaba lleno del Espíritu Santo y gente que estaba lleno de sabiduría. ¿Para qué? Para repartir alimentos, pero hermano, para repartir alimentos lo puede hacer cualquiera, no es necesario tanto requisito. Para ellos sí, ¿sabe por qué era importancia? Porque a lo mejor cuando uno reparte alimentos puede decirle a una persona, ay, pero esa persona recibió más que yo y yo tengo más hijos. Entonces el que reparte tiene que tener la sabiduría de Dios. Y no decir, ay, usted ya, no esté reclamando aquí, váyase para afuera. Tiene que tener buen carácter, pues, hermano. Tiene que tener sabiduría para poder confrontar y enfrentar los problemas que muchas veces llegan. Tiene que estar lleno del Espíritu Santo para que no solamente reparte alimento, sino lo que toca, hermano, sean como un canal de bendición para ellos. Aleluya. Entonces, ¿qué es lo que nos conviene? Es buscar y recibir al Espíritu Santo. Aleluya. Entonces, una de las grandes razones, hermano, de esta necesidad es que tu llamado, hermano, se va a definir cuando estés lleno del Espíritu Santo. Es muy importante, hermano. Acuérdese que el Espíritu Santo es justamente el que te está dando, te puede dar entendimiento de la palabra del Señor. El que te hace sabio. Por eso eran hermanos que dice que estaban llenos de sabiduría. Amén. Dice que te lleva al temor de Dios y por consiguiente te puede llevar a la santidad, hermano. Entonces, hermano, esto es importantísimo. ¿Qué es lo que nos conviene? Atender la palabra del Señor. ¿Qué te conviene? Buscar el Espíritu Santo, ser lleno, ser bautizado en el Espíritu Santo. Pero eso no es, hermano, por favor, ore solamente. No, eso lo tienes que anhelar tú, hermano. Lo tienes que anhelar, pero no lo puedes anhelar solamente un día, un rato, un momento. Lo tienes que anhelar todos los días. El Señor ve ese anhelo que está en ti. Amén. Aleluya. Juan capítulo 16, versículo 7. Dice así. Pero yo os digo la verdad. Os conviene que yo me vaya, os conviene que yo me vaya. Porque si no me fuera, el Consolador no vendrá a vosotros. Mas si me fuere, os lo enviaré. Aleluya. ¿Qué es lo que convenía aquí? Que el Señor se fuera. ¿Para qué? Para que viniera el Espíritu Santo. Entonces ya tenemos dos conveniencias, hermano. Acuérdense, todo me es lícito, mas no todo conviene. Pero estamos viendo lo que nos conviene para entender lo que no conviene. Amén. Ese es el límite. Amén. Entonces, nos conviene primeramente atender la palabra de Dios. Y nos conviene buscar al Espíritu Santo. Ya tenemos dos conveniencias importantísimas, hermano, que tenemos que seguir. Porque aquí está encerrada, hermano, la sabiduría. La palabra te da el conocimiento, el Espíritu te da el entendimiento, ¿no? Y si la practicas, eres sabio, incluso ya eres bienaventurado. Amén.
Aleluya. Pero vamos a ver otra cosa. Mire que me quedan solamente 14 minutos. Tengo que ir más rápido que nunca. Hechos capítulo 27, versículos 10 y 11, la versión Palabra de Dios para Todos. Aquí vamos a ver dos partes. Amén. Dice así. Quiero solamente mostrarle un poquito la historia. Dice así: señores, corremos el riesgo de hundirnos en el mar, decía Pablo. Habrá muchas pérdidas, no solo la carga y el barco, sino también nuestra vida. Pero el dueño y el capitán del barco no estaban de acuerdo con Pablo. Y Julio, el oficial que tenía a cargo los soldados, no le hizo caso a Pablo, sino a ellos. Ok, paremos acá. Mire, ¿cuál es el problema que había acá? Que Pablo tenía que llegar a una ciudad cerca de Italia. Entonces tenían que zarpar, pero Pablo decía, ¿sabe que no es bueno? Nos quedamos solamente en esta ciudad porque llega el invierno y podemos naufragar, podemos tener pérdidas de todo, incluso de vidas. Así que no es bueno que vayamos ahora porque ya la tempestad está muy fuerte. Pero dice de que el capitán del barco, mira, el capitán del barco no estuvo de acuerdo con Pablo. Entonces, claro, el oficial de los soldados dijo, no, yo estoy de acuerdo con el capitán, no contigo, Pablo. Parece que tú estás hablando mucho, parece que tienes miedo. Bueno, le dijo yo. ¿Y qué pasó? Hechos capítulo 27, versículo 21. Entonces Pablo, como hacía ya mucho que no comíamos, puesto en pie en medio de ellos, dijo, habría sido, por cierto, conveniente, oh varones, haberme oído y no zarpar de Creta tan solo para recibir este perjuicio y pérdida. Amén. Volvamos. ¿Qué había pasado? El barco se hundió, perdieron todo, se tuvieron que nadar cerca de una isla, estaban todos hambrientos sin comer. Entonces Pablo se levanta en medio de ellos y le dice, habría sido conveniente haberme oído. ¿Qué quiere decir esto? ¿Qué es entonces lo que conviene? Conviene seguir el consejo de los que te guían. Aquí no siguieron el consejo y se hundieron. Entonces nos conviene seguir el consejo de los que nos guían, hermano. Te conviene seguir el consejo de tu pastor, de lo que te dice. Muchos consejos, hermano, no son para molestarte. No, ningún consejo se hace para molestar, sino es para guiarte. Para que, y me refiero a los ministros verdaderos de Dios, hermano, porque hay ministros, hermanos, que quieren más manipular que otra cosa. Y no estoy hablando de manipulación de nada, sino de poderles guiar, hermano, en el buen consejo de la palabra del Señor, ¿no? Porque, hermano, puede ser, hermano, de que normalmente el pastor, el ministro del Señor, tiene una visión más correcta de lo que puede pasar más adelante o alrededor. Amén. Y claro, cada uno después decide si lo oye o no. En este caso, no quisieron oír a Pablo y mire lo que pasó. Ahora, perdieron botes, perdieron mercancía, perdieron alimento, estaban hambrientos, llegaron a una isla nadando, hermano. Entonces era conveniente que le hubieran oído el consejo a Pablo, pero no lo quisieron así. ¿Y cuántos de nosotros muchas veces no oímos los consejos, hermano? Porque yo tengo un apóstol y yo también tengo que oír su consejo, hermano. Usted tiene un pastor, usted tiene que oír el consejo de su pastor. Son solamente consejos, no le están obligando a nada, pero es importante que lo oigamos, hermano, para poder llegar a esa verdadera santidad, porque esta es una forma, hermano. Usted después decide si lo que oye lo hace o no lo hace, pero por lo menos oírlo, hermano. Amén. Mire, 1 de Tesalonicenses capítulo 5, 2 y 13. Mire lo que dice. Pero os rogamos, hermano, que reconozcáis a los que con diligencia trabajan entre vosotros y os dirigen en el Señor y os instruyen, y que los tengáis de muy alta estima con amor por causa de su trabajo. Vivid en paz los unos con los otros. Mire el consejo acá. Dice de que nosotros tenemos que reconocer con diligencia a los que el Señor usa para dirigir, hermano.
Entonces el que dirige normalmente va a dar un consejo bíblico, va a dar un consejo que está basado en la palabra, va a dar consejo según la visión que el Señor le ha dado. Entonces es muy importante, hermano, que nosotros cojamos el consejo para que no nos hundamos. Amén. Eclesiastés capítulo 4, versículo 13 llega a decir: mejor es el muchacho pobre y sabio que el rey viejo y necio que no admite consejos. Amén. Así que, hermano, ¿qué le puedo recomendar? No pelee conmigo. No pelee, hermano. Cuando hay que corregir cosas, hermano. Pero siempre lo hacemos pensando en el bienestar, en que el Señor se glorifique cada día más. Amén. Esa es nuestra labor, es el labor del ministro, incluso de todos los que hablan de la palabra del Señor. Amén. Y que enseñan la palabra del Señor. Es poder corregir, hermano, poder dar un buen consejo. Así que nosotros tenemos que tener oído para el consejo. Amén. Mire, no somos personas perfectas. Para nada, hermano. Tenemos una cantidad enorme de imperfecciones. Pero por algo será que el Señor ha puesto un ministro. Algo habrá encontrado en uno que el Señor nos ha puesto como ministro. Entonces, hermano, sigamos el buen consejo. Sigamos el buen consejo. No lo rechace. Escúchelo y usted vea después si lo hace o no lo hace. Aquí en este caso es bueno hacerlo. Amén. Gloria a Dios. O sea, ¿qué no hace más falta? Pero mire, vamos a ver otra cosa para adelantar. Efesios capítulo 5, versículos 2 y 4, y me quedan 7 minutos, no voy a alcanzar. Dice: andad en amor, como también Cristo nos amó, y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Pero fornicación y toda inmundicia, avaricia, ni aun se nombre entre vosotros, porque conviene, no a meter la palabra, ni palabras deshonestas, ni necedades, ni tujanerías, que no convienen, sino antes bien acciones de gracia. Amén. Entonces, ¿qué es lo que conviene acá como a santos? Son estas 7 cosas, se las pongo ahí en sus pantallas. Primeramente, nos conviene andar en amor, como Cristo nos amó. Nos conviene andar con olor fragante, que tu ofrenda y tus sacrificios en Dios sean correctos delante de Él. Te conviene que saques de ti toda inmundicia, sea fornicación, sea avaricia, aunque la palabra avaricia también es codicia, sacar toda codicia. Nos conviene que no tener palabras deshonestas, nos conviene no tener palabras de necedad, nos conviene no tener palabras de tujanerías, y nos conviene andar en acciones de gracia. Amén. Mire, todas estas palabras de necedad, palabras de trujanerías, palabras deshonestas, yo se lo quiero explicar un poquito rápidamente, a través de un versículo bíblico. Efesios 5:4, lo mismo, pero ahora en la Nueva Traducción Viviente. Y escúcheme bien, mire. Los cuentos obscenos, las conversaciones necias y los chistes groseros no son para ustedes. En cambio, que haya una actitud de agradecimiento a Dios. Ok, volvamos. Entonces, hermano, cuidado con los chistes de doble sentido. Cuidado con los chistes groseros. Porque ¿qué dice? Esto no conviene. Todo me es lícito, pero esto no conviene. No te lo prohíbe, pero el Señor dice, esto no conviene. Porque trae una actitud necia a nuestras vidas. Es lo que dice la palabra del Señor. Amén. Entonces usted tiene que tener sus límites. Amén. Para poder alcanzar la santidad del Señor, tenemos que tener nuestros límites. Amén. Amén. Veamos por último, lo último, hermanos, mire, porque ya no me alcanza más. Otra cosa, otra conveniencia. Efesios capítulo 4, versículos 26 y 27. Dice así: airaos, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis oportunidad
al diablo. Otra cosa que no conviene entonces, hermano, es sencillamente enojarse con el hermano, airarse con el hermano. Amén. No es bueno, hermano. Entonces, ya tenemos varias cosas, hermano, que sí conviene hacerlas para poder entender lo que no conviene. Amén. Le pongo, porque ya vamos terminando, le pongo ahí las 5 conveniencias. Ahí, muy importante, ahí en sus pantallas, en estos casi 4 minutos que me quedan nomás. Entonces, ahí los tengo. Primeramente, miren lo que estamos hablando. Estamos hablando de lo que nos conviene para poder detectar lo que no conviene. Lo que es lícito, pero no conviene. Dice, conviene primeramente, punto 1, atender la palabra de Dios. Entonces, no conviene desatender la palabra de Dios. Punto 2, conviene buscar y ser lleno del Espíritu Santo. Entonces, no conviene contristar al Espíritu Santo. Punto 3, conviene oír el buen consejo de los que te guían. Entonces, no conviene poner oídos sordos al consejo. Punto 4, conviene comportarnos como a santos. Entonces, no conviene la impureza sexual, la avaricia, los cuentos obscenos, los chistes groseros o de doble sentido. No conviene. Y punto 5, conviene estar a cuentas con el hermano. Entonces, no conviene estar enojado, pues daremos lugar al diablo. Ok. Volvamos entonces. Mire aquí. 2 minutos y ya terminamos. Aquí tenemos los límites trazados, hermano. Hemos visto que todo lo que edifica, pero dice no todo conviene. Pero nos falta ver para la próxima vez, para la Santa Cena, lo que edifica y lo que no nos tienes que dominar. Hay cosas que edifican y hay cosas que nos tienen que dominar. Haciendo eso, vamos a entender lo que no edifica y lo que no tiene que ser dominado. Pero eso lo vamos a ver para la próxima vez, para la Santa Cena, y poder terminar el próximo domingo todo este tema de la santidad, sabiendo que el Señor nos quiere llevar cerca de Él. Cerca de Él. Amén. Entonces, ¿qué dice la palabra entonces? Haciendo el bien, harás huir el mal. Este es el principio bíblico. ¿Y qué es lo que es? ¿Qué es lo que te conviene con respecto al bien? Acuérdate, lo repito. Hacer la palabra de Dios, buscar la llenura del Espíritu Santo, te conviene oír el buen consejo, te conviene comportarnos como a santos y nos conviene estar a cuentas con el hermano. Haciendo el bien, harás huir el mal. Amén. Vamos a orar y vamos a pedirle al Señor que hoy día nos dé y que nos haga consciente de lo que nos conviene, porque haciendo el bien haremos que el mal huya de nosotros. Señor, yo te doy gracias por tu amor, por tu misericordia, Señor mío, y te pido en el nombre de Cristo Jesús, de que tú nos llenes de ti, Señor mío, de que tú seas con cada uno de nosotros, Señor mío. Te pido, Señor mío, que todas estas conveniencias, Señor, estén incrustadas, hoy día se incrusten en nuestros corazones. Nos conviene oír tu palabra, Señor. Nos conviene buscar el Espíritu Santo. Nos conviene buscar el buen consejo. Nos conviene comportarnos, Señor, como santos. Nos conviene estar a cuentas con nuestros hermanos, Señor Santo. Señor mío, que haciendo esto, Señor, haciendo el bien, podemos hacer huir el mal en el nombre de Cristo Jesús.
Señor, ayúdanos, Señor. Ayúdanos, Señor, en este tiempo, Señor, de que tú vienes tan pronto. Tu venida está a las puertas, Señor mío, y necesitamos alcanzar esa santidad. Pero hoy día, Señor, saca, Señor, todo lo que no conviene, pero haciendo ¿qué? Haciendo lo que conviene, hermano querido. Te lo digo, hermano, en el nombre de Cristo Jesús, por experiencia propia, hermano. Tú puedes hacer callar, tú puedes sacar tu debilidad, tú puedes sacar todo lo malo haciendo el bien en el nombre de Cristo Jesús. En el nombre de Cristo Jesús, haciendo lo que conviene en el nombre de Cristo Jesús. Buscando, Señor, hoy día hemos dejado plasmado el principio bíblico, Señor. Y te doy gracias, Señor, por tu amor y por tu misericordia. Bendice a cada hermano en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Amén, queridos hermanos. Nos estamos viendo ya este próximo domingo, hermano. O nos estamos viendo el miércoles 31, porque ahí vamos a tener estudio bíblico. Pero este próximo domingo nos estamos viendo también en la Santa Cena. Y vamos a ir desarrollando y terminando este tema y viendo también las otras partes que nos quedaron por ver, hablando de los límites, cuáles son nuestros límites, y hablando también los que no nos tenemos que dejar dominar. Amén. Que el Señor me los bendiga grandemente y nos estamos viendo el próximo domingo, Santa Cena. Acuérdese, tome su pan, tome su vino y espérenos este próximo domingo en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Nos estamos viendo.